No son demonios, demonio de brujería, demonio de fornicación, demonio de adulterio. No son demonios, son obras de la carne. Por eso hay muchos cristianos que se cansan de estar peleando con supuestos demonios, con la borrachera de su esposo, con el adulterio de su esposo, con la fornicación de sus hijos. No son espíritus, son obras de la carne. Deja de luchar, deja que Dios luche por ti. Deja que Dios luche por ti. Él va a ir por ti como poderoso gigante delante de ti. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo el abrigo del Altísimo habita bajo el Señor, habita en comunión con el Espíritu Santo y estarás protegido por Él. Podrán tocar tu carne, podrán lastimar tu cuerpo, pero tu alma no, porque tu alma tiene un precio, está comprada por la sangre de Cristo Jesús. No es bíblico echarle aceite ungido a un endemoniado. No es bíblico estar amarrando a un endemoniado. No es bíblico estar preguntándole a los endemoniados cuál es el nombre de sus demonios, que se identifiquen. Mucho menos es bíblico ni correcto estar interactuando con estos endemoniados o con los demonios que habitan en estas personas. Pero este movimiento de mal llamado liberación, porque si hay una liberación bíblica, si es bíblico expulsar demonios, pero hay una manera de hacerlo y la palabra de Dios es la única que rige cómo hacerlo. No manuales falsos, no manuales de rituales que hasta parecen brujería, ¿ok? No es correcto estar echando el aceite, como dije al principio, ungido a un endemoniado. La palabra de Dios dice para qué es el aceite. Dice que es para los que están enfermos y ni siquiera dice sanarán, dice se salvarán. ¿Ok? Se refiere justamente a los que están a punto de fallecer. Pero eso es un tema diferente. Lo que trato de decir con esto es que en los últimos años se ha visto un movimiento exagerado y un interés exagerado por el ocultismo dentro de los cristianos, dentro de las iglesias, que quieren agarrar estos endemoniados, vuelvo a repetir, y aprenderse el nombre de memoria de todos los demonios. Si bien hay que conocer cómo trabaja el enemigo, hay que conocer el mundo espiritual, no podemos caer en el abuso de eso, no podemos caer en lo antibíblico, no podemos excedernos en cuanto a eso. ¿Cómo es posible que hay cristianos que conocen más de demonios que del mismo Dios soberano a quien dicen alabar? Eso es lo que trato de explicar en esta prédica, en esta enseñanza que deseo que sea de bendición para tu vida. Vamos a hablar del mundo espiritual, vamos a hablar de la famosa guerra espiritual. ¿Qué significa realmente, bíblicamente, la guerra espiritual? ¿Cómo podemos expulsar un demonio? Y todos estos temas que son controversiales. Vamos a hablar de ángeles caídos, vamos a hablar de los gigantes de la antigüedad, vamos a hablar justamente de todos estos temas que son sumamente importantes y cómo el influentismo del ocultismo de los ángeles caídos hoy están operando en el mundo en general y también dentro de las iglesias, y eso es lo más preocupante. Y quiero empezar diciendo lo siguiente: un cristiano verdadero no puede estar endemoniado ni puede estar poseído por demonios. Vuelvo a repetir, un cristiano verdadero no puede estar endemoniado o poseído por demonios. No puede habitar Espíritu Santo y demonios en el mismo lugar, en el mismo recipiente. Entonces tú me dirás, pastor, ¿y cómo está entonces aquellos cristianos que se endemoniaron o que se han endemoniado? La respuesta es simple: no eran cristianos, decían ser cristianos, conocían de oídas a Dios y habían decidido seguir a Cristo, pero no del todo, no de todo corazón, y no se entregaron verdaderamente. Estas personas tal vez vaciaron su casa de todo el pecado, pero no se llenaron del Espíritu Santo, no vino el sello del Espíritu de Dios, no nacieron de nuevo, y entonces vienen demonios y habitan dentro de esta persona. Esta persona puede estar yendo a la congregación, puede estar participando con sus talentos y simplemente estar lleno de demonios. Entonces viene una manifestación demoníaca, que una cosa es que el demonio está dentro de una persona y otra cosa es cuando se manifiesta, ¿ok? Entonces vemos que se manifiestan los demonios, entonces se endemonia a la persona y uno dice, pero esta persona era cristiano o era cristiana. Resulta que no era cristiano ni era cristiana, porque si hubiera sido cristiano o cristiana hubiera estado lleno del Espíritu Santo, y al estar lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que recibimos un sello, es el sello del Espíritu Santo. Sellado es marcado permanentemente, entonces el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo, cuando una persona recibe a Cristo de todo corazón y se deja transformar por el Señor y nace de nuevo, el Espíritu Santo pone su sello y habita dentro de él. Si este cristiano descuida su relación con Cristo, lo que hace que el Espíritu Santo es que se contrista, hace que el Espíritu Santo se contriste, pero no se va el Espíritu Santo, ¿ok?
Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo sí puede ser endemoniada. Entonces, estas personas que se endemonian y se dicen ser cristianos, simplemente no son cristianos. Pero qué bueno que son libres para que entonces verdaderamente puedan ser llenos, ahora sí, del Espíritu Santo. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que un cristiano no puede ser endemoniado, un cristiano sí puede ser tocado por demonios, atacado por Satanás, tocar su carne para lastimarlo específicamente con enfermedades, aunque no todas las enfermedades son demonios. ¿Ok? Y al mismo tiempo también puede ser influenciado. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque la manera en la que el diablo influencia sobre un cristiano o ejerce influentismo sobre un cristiano es a través de sus emociones, ¿verdad? Entonces vamos a entender esto con respaldo bíblico. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a este tema. Por ejemplo, el primer ejemplo, valga la redundancia, que encontramos en la Biblia es el de Job. Job era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, Satanás pidió autorización de Dios para tocar su carne, ¿verdad? Entonces vemos que Job es atacado en su carne, se llena de lepra, se llena de enfermedad, y ese es un ataque del maligno, ¿ok? Bíblicamente, como te dije al principio, un cristiano sí puede ser tocado por una enfermedad, por un ataque, por pesadillas, sueños, tormentos. Un cristiano sí puede ser tocado de esa manera por el diablo. También un cristiano puede ser completamente atormentado durante un gran tiempo por un espíritu maligno, como te dije también en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13 podemos ver a esta mujer encorvada. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad, porque un espíritu de enfermedad estaba encima de su columna, de su espalda baja, durante 18 años, y eso hacía que esta mujer estuviera encorvada durante 18 años. Jesús la ve y dice: ella es hija de la promesa, es hija de Abraham, en la actualidad es creyente, entonces ella necesita ser libre. El demonio no estaba dentro de ella, estaba encima de su espalda, o sea, estaba tocando su cuerpo, estaba tocando su piel, estaba tocando su carne, al igual que con Job. Y el otro ejemplo que es muy claro es el de Pablo. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, habla acerca de esto. Vemos aquí en 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones, está hablando Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, dice: un mensajero, se me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en mi carne, ¿verdad? ¿Cuál era ese aguijón? Aquí lo dice: un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, ángelos, o sea, un demonio, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Quién le puso ese demonio en el cuerpo a Pablo? ¿Quién se lo puso? Dios. Dice: para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, ¿qué dice? He rogado al Señor. Dice: 3 veces he decretado, 3 veces he atado, desatado. No dice esto. Dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces no tengo que estar ahí, yo ato y desato, yo arrebato, yo decreto, yo ato al hombre grande, etcétera, etcétera. No, a ver, esto no es así. No es así, y sacan muchos textos fuera de su contexto. No funciona de esa manera, no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tenemos que ser entendidos, y como muchos dicen en los comentarios, tenemos que leer en el Espíritu, no a nuestra conveniencia, ni mucho menos sacando textos fuera de contextos, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo estaba siendo atormentado, abofeteado por un demonio que tocaba su carne, ¿verdad? Entonces el tercer punto, ¿cuál es? El influentismo que podemos recibir como cristianos a través de las emociones. Y este ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 16, verso 23. Mateo 16, 23. Vemos que el apóstol Pedro se deja llevar por sus emociones. Entonces le dice a Jesucristo, después de que Jesús le dijo: ¿sabes qué? Voy a ser crucificado. Pedro le dice: Señor, no.
Ojalá no suceda eso, ojalá no sea así, ojalá no mueras, porque ¿qué vamos a hacer sin ti? A lo cual en ese verso 23 el Señor Jesucristo dice, volviéndose así, le respondió a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vemos cómo Pedro se dejó llevar por sus emociones, pensando que eran sus buenas intenciones. No se dio cuenta que en esas emociones estaba actuando el influyentismo de Satanás, para que Jesucristo no cumpliera su propósito de morir en aquella cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el cristiano se deja influenciar? Por las emociones. Por eso es que no debemos de guiarnos por las emociones. Un cristiano no puede ser cristiano por emociones, porque si le quita las emociones el cristiano, deja de ser cristiano. Un cristiano es cristiano por convicción, o sea, por fe. Amén. Entonces, vamos a seguir estudiando todo este tema. En Génesis capítulo 6, por ejemplo, vemos nosotros en Génesis capítulo 6 que empieza a hablar o abordar este tema interesantísimo, acerca de la diferencia entre un ángel caído y un demonio. Si bien no podemos conocer de cierta manera cuántas potestades o niveles de potestades hay, sí podemos darnos cuenta que la Biblia habla de regiones. Regiones y lugares, en los lugares celestiales. Y cada lugar o cada región tiene un propio dominio. Esos dominios vienen por los ángeles caídos. Ahora, hay mucha diferencia entre los ángeles caídos que siguieron a Lucifer, a Satanás, a los ángeles caídos que se metieron con las mujeres. ¿De qué está hablando, pastor? Ahorita vamos a hablar acerca de ese tema. Hay ángeles caídos en prisiones eternas y hay ángeles caídos sueltos que están operando actualmente en el mundo, inclusive dentro de las congregaciones, lamentablemente, ¿verdad? Y los demonios es otra categoría. Entonces, no podemos hablar de todo lo que no sabemos, pero podemos hablar de lo que la palabra de Dios sí nos enseña. En Génesis capítulo 6, vamos a leer el versículo 1, dice: aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Cuando dice aquí los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Hay muchos pasajes de la Biblia, Salmos, Proverbios, que habla acerca de que los hijos de Dios son los ángeles que habitaban con él, ¿verdad? Esto mucho tiempo después de que Lucifer ya haya caído con las legiones que le siguieron. Entonces podemos ver aquí que dice que los hijos de los hombres vieron que que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, los ángeles vieron a las mujeres y dijeron, wow, qué belleza, y tomaron cuerpos humanos. ¿Dónde encontramos ese respaldo de que los ángeles pueden tomar cuerpos humanos? Tanto ángeles de Dios como ángeles caídos. Lo podemos encontrar en el mismo Génesis, cuando nos damos cuenta en el capítulo 18 que van a visitar a Abraham, ¿verdad? Van a visitar a Abraham, en el 15. En el 15 y en el 18 se vuelve a repetir, ¿verdad? Capítulo 18 del Génesis, verso 2, y dice: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta, y así empieza a recitar. Génesis 18. Y podemos darnos cuenta que ahí era el Señor con 2 ángeles que tenían cuerpos humanos y comieron con Abraham. Después el Señor habló con Abraham acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y estos 2 ángeles que acompañaron al Señor fueron a buscar a Lot a Sodoma y Gomorra. Al llegar a Sodoma y Gomorra podemos nosotros leer la palabra de Dios y darnos cuenta que los hombres de Sodoma y Gomorra, que eran fornicarios y perversos, querían abusar de estos 2 ángeles que tenían cuerpos humanos y que eran hermosos. Entonces nos damos cuenta cómo es que el Señor permite con estos seres inteligentes, seres angelicales, los ángeles, pueden tomar formas, ¿verdad? Tomar formas humanas u otras formas inclusive. Los ángeles caídos, podemos ver su influentismo en las películas, en música, en las pirámides de Chichén Itzá, en las pirámides de Egipto. ¿Quiénes construyeron todo eso? ¿Quiénes cargaron en Machu Picchu las piedras gigantescas? No pudo haber sido un humano, ni en la actualidad lo pueden hacer, mucho menos en esa época. Verdaderamente eran ángeles
caídos que tenían gran poder, gran potencial y que de cierta manera le enseñaron ciertas cosas al ser humano para tener control de ellos. Recordemos claramente cómo Lucifer quería ser igual a Dios, quería recibir la adoración que Dios recibía. Y cuando estuvo en el jardín del Edén, lo mismo quiso hacer con Eva y con Adán. Y posterior a eso, hasta en la actualidad, los ángeles caídos quieren la atención. Si te das cuenta, en películas aparecen seres angelicales, pero caídos. Otros aparecen gigantes. Constantemente estos seres buscan llamar tu atención, buscan que les des un poco de atención, que es lo más parecido a darles gloria. No es que tú les estés dando gloria y honra a ellos, sino que ellos por lo menos necesitan un poquito de atención. Y es lastimoso cómo dentro de las congregaciones cristianas se le ha dado mucho énfasis en saberse los nombres de los demonios y muchos no conocen ni siquiera los atributos de Dios. Conocen más a los demonios que al mismo Dios soberano que dicen servir. Entonces vemos aquí cómo en el capítulo 6 del Génesis habla acerca de esos gigantes y entonces dice que tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, o sea, mi esencia, mis ángeles, no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mi espíritu no. Dice, mas serán sus días 120 años. Y el versículo 4 dice, ¿qué es lo que pasó cuando esos ángeles se convirtieron en ángeles caídos por tomar forma humana y meterse íntimamente con las mujeres de este mundo? ¿Qué nació de ellas mujeres? Nacieron productos híbridos. ¿Cuáles son esos productos híbridos? Los gigantes de la antigüedad. Verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nos damos cuenta aquí entonces cómo es que la palabra de Dios nos enseña que estos gigantes dejaron el cielo, tomaron un cuerpo humano y se metieron con las mujeres. El bebé que nació de esas mujeres fueron los gigantes de la antigüedad, que eran híbridos, tenían 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, eran del tamaño de un poste de luz, si estás en Latinoamérica me entenderás. Y esos eran horrorosos, ¿verdad? Eran sumamente violentos, sangrientos, etcétera, etcétera. Recordamos también al salmista, rey y profeta David, quien fue el que mató a los últimos 5 gigantes de Gat. Recordemos que el salmista David agarró ¿cuántas piedras? 5 piedras, que significa el número de la gracia, ¿verdad? Pero no solamente significa el número de la gracia, sino que Goliat, el gigante de Gat, nos enseña Crónicas, que tenía 4 hermanos, o sea que en total ellos eran 5 gigantes, ¿verdad? David tomó 5 piedras porque era una piedra para cada gigante. Eso es glorioso y maravilloso. Siempre hay un propósito en el porqué de las cosas, ¿verdad? Ahora vamos a Judas, capítulo 1, porque es el único capítulo que tiene. Judas, vamos a Judas, en el versículo número 3. Vamos a empezar con el versículo número 3 y quiero decirles y compartirles algo. A lo largo de estas semanas hemos sido criticados por nuestras declaraciones bíblicas en cuanto a el por qué no está vigente el diezmo, el por qué no recibimos diezmo, pero sí recibimos ofrendas. De hecho, quiero agradecer a los que nos han estado ofrendando vía web, vía internet, vía WhatsApp, entre otros medios más. Los que se han suscrito a nuestro canal, los que nos han mandado regalos. Es una enorme bendición. Nosotros no dependemos de la gente, dependemos de Dios, y así debe ser siempre. No creemos en el diezmo como vigente, pero no se prohíbe a nadie dar un diezmo, pero sí creemos en la ofrenda que es del corazón según como hayamos prosperado, ¿verdad? Y que creemos que lo que uno siembra eso cosecha. Sin embargo, no creemos en el evangelio de la prosperidad. Creemos que lo que Dios nos da es por pura misericordia y por pura gracia, no porque lo que merezcamos o por lo que podamos hacer. No, es porque Dios quiere hacerlo, ¿verdad? Versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Me dicen por ahí, no, es que el cristiano no debe estar peleando. Es verdad, no nos llamó Dios a pelear o a atacar, pero sí nos llamó a defender y a contender. Muchos dicen, no, el evangelio no es para contender. Bueno, aquí dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. O sea, no es atacar, es defender la fe y las verdades bíblicas. Esto es sumamente importante. ¿Okay?
¿Por qué estoy mencionando esto? Porque este tema también es controversial y yo sé que muchos van a empezar a comentar, no, estás mal, no conoces el mundo espiritual, te falta espíritu, eres mucha letra. Muchos me dirán como le dijeron al apóstol Pablo por el rey Agripa en Hechos, que le dijeron, tanta letra te ha vuelto loco. Y el apóstol Pablo respondió en Hechos, no, de hecho no. De hecho no es una letra que me vuelve loco, es una letra que me vuelve cuerdo, que me da cordura, que me hace tener convicción. Recuerda lo que te dije hace un rato. El cristiano no se puede basar por emociones, sino por convicciones, ¿verdad? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mira cómo desde esa época empezó este movimiento de ocultismo, brujería inclusive dentro de las congregaciones. Y en el verso 6 de Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Quiero tocar ese tema. ¿Se acuerdan lo que leímos en Génesis 6? Dice que los ángeles estaban con el Señor y vieron a las hijas de los hombres, ¿ok? Y se metieron con ellas. Aquí Judas lo especifica, lo dice más a detalle. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿qué significa no guardar su dignidad? Se refiere a que no cuidaron lo que eran. No guardaron su dignidad, se entregaron íntimamente con las mujeres del mundo. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, el cielo, abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Okay? Esos ángeles caídos que se metieron con las mujeres fueron apresados, fueron llevados a una prisión eterna en las profundidades, que son muy diferentes a los ángeles caídos que se produjeron con la caída de Lucifer, y son muy diferentes a los demonios. Quiero decirte algo. ¿Te acuerdas que te conté de los gigantes? Bueno, estos gigantes son producto entre una mujer y un ángel caído, ¿ok? Por lo cual son híbridos. ¿Qué pasa con el espíritu de ellos? ¿Qué pasa? No puede ir al cielo, ¿ok? Pero tampoco tienen tanta potestad, ni inteligencia, ni divinidad como los ángeles caídos. Así que estos seres, estos espíritus de esos gigantes, cuando estos gigantes murieron, estos espíritus salen y habitan en las tinieblas. ¿Y sabes qué están buscando? Un cuerpo en donde habitar. Un ángel caído no necesita un cuerpo, porque puede tomarse por sí mismo una figura. Por eso hay muchas apariciones de marcianos, de monstruos, de ovnis, etcétera, etcétera. Mientras que un demonio no puede tomarse por sí mismo una forma, no puede formarse a sí mismo o agarrar una forma. Tiene que buscar una casa vacía, un corazón vacío. Entonces por eso vemos que los endemoniados tienen una gran fuerza sobrenatural. Les cambia la voz. Es un niño o una niña, flaquito, un muchachito, flaquito, flaquita, de ese tamaño. Y nos damos cuenta cómo este niño o esta niña, cuando está endemoniado, tiene una fuerza sobrenatural y la voz le cambia, una voz más grave, más ronca. ¿Ok? ¿Por qué es todo esto? Porque el espíritu que está dentro de ellos es un espíritu del tamaño de un gigante de la antigüedad, como de Goliat, ¿ok? Y son seres que les gusta la suciedad, son sangrientos, violentos, blasfemos contra Dios. Vemos como Goliat blasfemaba el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces eso hace que cuando un demonio está dentro de una persona, ellos tienen ese comportamiento tan animal o tan bestial, y muchos de ellos blasfeman contra Dios, y muchos de ellos les cambia la voz y tienen fuerza sobrenatural. Un ángel caído no necesita meterse en un cuerpo, porque ellos mismos pueden tomar forma de lo que ellos decidan, ¿verdad? Mientras que un demonio sí necesita habitar un cuerpo, ¿ok? Entonces ya vamos entendiendo un poquito el mundo espiritual. Sin embargo, hay cosas que no podemos llegar a comprender porque están limitadas para nosotros y porque no es el objetivo del cristiano. El objetivo del cristiano, ¿cuál es? El caminar en Cristo Jesús, el estar en este proceso de santificación hasta llegar al momento de la glorificación que será cuando veamos a nuestro Señor cara a cara. Y a los que todavía les quedan dudas de estos gigantes que perdieron su dignidad, que se bajaron de sus moradas celestiales y se metieron con las mujeres, vemos cómo los compara aquí en esta carta, en el versículo número 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes? En el versículo 6 lo dice, que aquellos, ¿cuáles? Los ángeles caídos que bajaron del cielo y se metieron con las mujeres y fornicaron, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ¿ya te diste cuenta? E ido en pos de vicios contra naturaleza, su naturaleza divina, ¿ok? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
¿ok? O sea, no entienden el mundo espiritual, sin embargo, empiezan a actuar como si conocieran el mundo espiritual ciertas personas. Pero aquí la palabra de Dios nos dice cuál es la diferencia entre ángeles caídos y el producto de esos ángeles caídos, que fueron los demonios, fueron los gigantes antes de ser demonios. Versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, cuando dice estos soñadores, ya está hablando de un grupo de seres humanos, y les dice soñadores porque alucinan, porque hablan, dicen yo vi como esto y lo otro, y hablan de más sin saber los parámetros bíblicos, ni siquiera leen la Biblia porque se dejan llevar por sus emociones y caen en una brujería cristiana, entre paréntesis, porque no existe eso, caen en ocultismo dentro de las congregaciones y arrastran a muchos que los empiezan a seguir y se crean movimientos tan grandes que muchos dicen, no, sí, es la verdad, y vienen canciones antibíblicas como la de Nancy Mancio que dice, yo arrebato los poderes del infierno y cosas parecidas, ¿ok? Dice, mancillan, versículo 8, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cuando se refiere a potestades superiores, se refiere justamente a los ángeles caídos. Versículo 9, y aquí nos dice cómo bíblicamente podemos actuar contra los endemoniados. Una de las maneras. Versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Pero vemos en la actualidad muchos cristianos que se creen supermanes y empiezan a decir, yo te ato, te desato, y le tiran el aceite ungido y empiezan a amarrar, desamarrar y golpear y empiezan a decirle, a ver, dime tu nombre, y a ver, dime qué haces aquí, y a ver, dime por eso. Y se ponen a platicar y a tomarse el café con el endemoniado cuando no es así. Aquí dice la palabra de Dios que es que el Señor te reprenda. No tengo ninguna autoridad yo, sino que yo poseo la autoridad de Cristo Jesús. Entonces es la autoridad de Cristo Jesús que habita en mí, que hace que esos demonios huyan en el nombre de Jesús. Pero no podemos abusar de eso. Es real, si hay una liberación, sí se van en el nombre de Jesús, pero no podemos caer en el abuso y en doctrinas erróneas o inclusive en doctrinas falsas que no están en la palabra de Dios. Dice aquí, el Señor te reprenda, contestó el arcángel Miguel a Satanás. Versículo 10 de Judas, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y nos damos cuenta con esto cómo hay cristianos, vuelvo a repetirte, predicadores, pastores, que ven al endemoniado y se comportan como animales irracionales y le tiran agua y le tiran aceite y los amarran y le empiezan a cantar y empiezan a gritar. Y se hace un show mediático increíble y lamentable. Porque si te dices tener o poseer la autoridad del Señor, es suficiente decir que el Señor te reprenda o en el nombre de Jesús sal de ahí. Es que es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te vas. Y era más que suficiente eso, porque no es tu poder, no es tu volumen de voz. Entonces imagínate si eres un cristiano bien entregado a Dios, pero no tienes habla, o sea, eres mudo, ¿cómo expulsarías un demonio? ¿Ok? Por eso te digo, no es el volumen de tu voz. No es que hay que hablar con autoridad. La autoridad no es el volumen de voz. La autoridad es tu intimidad con el Señor, tu relación personal con el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, capítulo 2, o sea, un poquito antes, 2 de Pedro, capítulo 2, vemos que también habla acerca de esto que habla Judas y que habla Génesis, capítulo 6. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto me suena muy al Evangelio de la Prosperidad. Me suena muy al movimiento ahorita de tú siembra, que ya tiene como 20 años este movimiento, siembra para que Dios se dé, la manipulación de tienes que dar, da todas tus pertenencias, etcétera, etcétera. Todo tiene que salir del corazón y es el Espíritu Santo que convence, no un ser humano.
Entonces es incorrecto. Y mira cómo aquí en la epístola de Pedro dice claramente que en ese tiempo, desde esa época hasta la actualidad, habrá gente que por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. O sea, ¿qué significa esto? Con palabras emocionales. Dios te dice. Nos preocupamos y queremos escuchar, Dios te habla hoy, Dios te dice esto. Pero se nos olvida que Dios ya nos ha dicho, ¿en dónde? En su palabra. Pero no la leemos. Así que preferimos escuchar cada domingo a algún profeta o supuesto apóstol diciéndonos, Dios te dice, mucho antes de ir a correr a leer la palabra de Dios. Si tú no lees un capítulo diario, ¿por qué te llamas cristiano? Porque vas los domingos a la iglesia, eres un religioso, no eres un cristiano. Un cristiano lee la Biblia y se alimenta todos los días del pan de vida que es Cristo Jesús. Mira qué dice acá. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4 vuelve a tocar este mismo tema. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ya se dice cuenta, ¿qué ángeles? ¿Qué ángeles? Estos ángeles que perdieron su dignidad, que se metieron con las mujeres. Eran peligrosos y tuvieron que ser encarcelados en prisiones oscuras, en prisiones de tinieblas, en el infierno, para que no salieran y repitieran el mismo pecado de fornicación con las mujeres de ese mundo. Son ángeles caídos diferentes a los ángeles caídos que se rebelaron junto con Satanás, ¿verdad? Y los demonios, como nos dimos cuenta, son producto de esta unión fornicaria entre ángeles caídos de las prisiones con las mujeres de este mundo, ¿verdad? Por eso es que cuando los gigantes mueren, sus espíritus se meten en cuerpos humanos porque necesitan un cuerpo, mientras que los ángeles no necesitan meterse en un cuerpo porque ellos pueden transformarse en algo, ¿verdad? Recordamos cuando Jesucristo cuando el apóstol Pedro dice que muchos de nosotros hemos hospedado hasta ángeles sin saberlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ángeles sí pueden tomar forma humana o otras cosas, mientras que los demonios no. Por eso los demonios necesitan meterse en un cuerpo, ¿ok? Lo repito para que quede claro, para no hacerlos bolas, para no confundirlos. Amén. Muy bien, y después dice el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción de las ciudades a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque ese justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Eso es el verso 10. Atrevidos y contumaces. ¿Te suena familiar? Animales irracionales. Atrevidos y contumaces. Gritar. Dice, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Contra quién? Contra las potestades superiores delante del Señor. Pero estos soñadores, esta gente, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para precio y destrucción, perecerán en su propia perdición. Como te dije al principio, es muy clara la palabra de Dios. Y aquí nos dice y nos enseña claramente cómo debemos actuar. Mira, no sé si recuerdas, pero en Hechos habla acerca de un grupo, de unos hijos, es Hechos 19, habla acerca de los hijos de un sacerdote llamado Esceva. Hechos capítulo 19, verso 14, dice así: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué cosa? Invocar el nombre del Señor para reprender demonios. Dice, versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y
heridos, ¿verdad? Nos damos cuenta entonces cómo utilizar el nombre de Jesús no es una frase mágica, es una frase que solamente los hijos de Dios pueden decir, porque poseen la identidad de Cristo Jesús, y esa identidad viene por tener una intimidad, una comunión íntima con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, ¿verdad? Hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración, espíritus fuertes. Si bien la palabra de Dios aquí nos enseña, con lo que te dije hace un rato atrás, ¿no? Te dije que estos demonios eran el espíritu de estos gigantes, por eso tienen tal fuerza cuando se meten en una persona. Era una persona contra dos y pudo más que ellos, los dominó por completo y salieron significativamente lastimados, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay una manera de hacer las cosas. En específico dos, que el Señor te reprenda o en el nombre de Jesús salte. O eres libre en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús deja atormentar a esta persona. O sal fuera, aunque suene redundante, fuera de esa persona. No es con gritos, no es con aceite ungido, es con la autoridad no tuya, de Cristo, del Espíritu Santo. Tú eres un instrumento, no te creas Superman, eres un instrumento. Y el Espíritu Santo que habita dentro de ti es el que actúa con poder, siempre y cuando tú tengas una comunión real con el Espíritu Santo. Por eso te vuelvo a repetir, es incorrecto todo eso de ato al hombre grande, ato. Como te dije, sí hay potestades en las regiones, en ciertas regiones del mundo. Sin embargo, no existe tal cosa como espíritu de homosexualismo, espíritu de borrachera, Esas son obras de la carne. Y la misma palabra de Dios nos lo enseña en las Escrituras. Mira, vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué son? No son espíritus, no son demonios, demonio de brujería, demonio de fornicación, demonio de adulterio. No son demonios, son obras de la carne. Obras de la carne. Y para poder ser libre de todo esto, no hay que estar atando demonio de brujería o de borrachera, porque no son demonios. Para que esto se acabe, hay que predicar la palabra de Dios, arrepentimiento de pecados, para que la persona sea libre de esas obras de la carne y ande conforme al Espíritu. ¿Ok? Así que es incorrecto decir es un espíritu de. Son obras de la carne. Obras de la carne. Bien, la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 nos habla acerca de este tema. Ya con esto voy a concluir. Efesios capítulo 6 dice así. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Estar qué? Firmes. ¿Dice pelear? No. Dice estar firmes. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Para que podáis pelear? No, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Y luego vuelvo a repetir el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Como espada. ¿Para qué? Para las falsas doctrinas. Para las doctrinas heréticas, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Aquí dice que la mejor manera de pelear es no peleando, sino estando firmes en oración, en el escudriñar la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Estar firmes, porque alguien peleará por ti, y ese es el Señor que va como poderoso gigante delante de ti. Él pelea por ti. Él es tu Padre que pelea por ti. Por eso hay muchos cristianos que se cansan de estar peleando con supuestos demonios, con la borrachera de su esposo, con el adulterio de su esposo, con la fornicación de sus hijos. No son espíritus, son obras de la carne. Deja de luchar. Deja que Dios luche por ti. Deja que Dios luche por ti. Él va a ir por ti como poderoso gigante. Delante de ti, dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, habita bajo el Señor, habita en comunión con el Espíritu Santo y estarás protegido por Él. Podrán tocar tu carne, podrán lastimar tu cuerpo, pero tu alma no, porque tu alma tiene un precio, está comprada por la sangre de Cristo Jesús a precio de sangre, su sangre preciosa que nos libró de todo pecado. Entonces no tenemos por qué temer a ningún demonio, a ningún ángel caído, porque tenemos un Dios que nos protege. Sin embargo, no podemos caer en el abuso de sentirnos superiores a eso. Pero sí debemos de entender que tenemos a alguien muchísimo superior sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Jesucristo es el creador de todo y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, principados y potestades inclusive. Tenemos un Dios todopoderoso que puede con todo y que nos está cuidando constantemente. 24/7 su Espíritu Santo está con nosotros. Así que ya vimos y aprendimos el día de hoy por qué es que un cristiano no puede ser endemoniado, qué hacer en caso de un endemoniado. También aprendimos la diferencia entre ángeles caídos de Satanás, ángeles caídos por fornicación, que los ángeles sí pueden tomar figura, también como dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Pueden tomar figuras humanas, mientras que los demonios no, porque los demonios son el espíritu de esos gigantes que se murieron, ¿verdad? Y son los que están buscando cuerpos en donde habitar. En Daniel capítulo 10, versos 12 y 13, nos habla acerca de cómo el enemigo quería impedir que la oración de Daniel subiera a la presencia de Dios. Entonces Dios mandó ángeles para que pudieran pelear contra esto y que la oración de Daniel, que ya había subido, recibiera una respuesta y esa respuesta llegara a Daniel. En la actualidad no tenemos que hacer eso. No tenemos que decir, Señor, que suba mi oración. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, nuestra oración, como dice Romanos capítulo 8, verso 26, Él es el que traduce nuestra oración conforme a la voluntad de Cristo Jesús. ¿Ok? Y también podemos aprender en otro pasaje de las Escrituras, específicamente en Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11, cómo es esta guerra espiritual, ¿verdad? Y la guerra siempre es escrito está, siempre es con la palabra de Dios. El mismo diablo puede utilizar la Biblia, pero solamente los que verdaderamente escudriñamos la palabra de Dios por completo y no sacando textos fuera de contexto, podemos decir escrito está. Entonces, ¿es bíblico reprender demonios? ¿Es bíblico decir sal en el nombre de Jesús o eres libre en el nombre de Jesús? Sí, pero sin caer en el abuso de todo esto, ¿verdad? Entendiendo que la autoridad es del Señor. En cuanto a atar y desatar, esto no es bíblico utilizarlo, ya que cuando Jesucristo le dijo atar y desatar a Pedro, le dio las potestades para hacer esto, se refería justamente a escribir mandamientos, por los griegos deo, ¿verdad? Deo, que es prácticamente el significado que le hacían a las cadenas, ¿ok? Entonces era atar con cadenas o cerrar una puerta, era una expresión muy común en los judíos en esa época. Y también se refería justamente al pecado, desatar de pecado o atar con un mandamiento. Entonces se refiere a los mandamientos que escriben en el Nuevo Testamento, como Pablo en 1 Corintios 14, al final en el verso 32, si no me equivoco, dice justamente que reconozcan que eso que está escribiendo, que es nuevo, son mandamientos del Señor. Y el apóstol Juan en sus cartas 1, 2 y 3 dice: un mandamiento nuevo os escribo, ¿verdad? Esa es la autoridad que tienen y eso es lo que significa atar y desatar, ¿ok? Y en cuanto a atar al hombre grande, no podemos nosotros atar al hombre grande. Eso lo hizo Jesucristo cuando vino aquí a la tierra en su ministerio. Ató al hombre grande. Justamente tuvo confrontaciones contra esto. Sin embargo, al atar al hombre grande, se le permitió con su ministerio pues accionar, ¿verdad? Entonces, esto y muchas cosas más vamos aprendiéndola juntos. Espero tener una segunda parte acerca de este tema.
Dios les bendiga, gracias por suscribirse, gracias por sus ofrendas. Síganos en nuestras redes sociales. Estoy en Facebook como Pastor Andrés Palafox. Estoy en TikTok como MX Ministerios. Aquí en YouTube, suscríbanse, es completamente gratis. MX Ministerios, así nos llamamos igual. Si tú deseas congregarte, al final vas a ver un anuncio acerca de esto y nuestro número de WhatsApp, que con gusto parte del equipo de los hermanos estará para saludarte. A veces yo no contesto específicamente, contestan otros hermanos. Sin embargo, con mucho gusto yo estaré contento de leer sus saludos y comentarios. Y también muchas bendiciones para aquellos que nos apoyan, y para aquellos que no nos apoyan, también muchas bendiciones. Lo único que me queda decirles es que lean la palabra de Dios en todo momento, para que no sean engañados y que sean como aquellos cristianos de Hechos que decían que escuchaban todo lo que los apóstoles enseñaban y lo comprobaban con la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Dios les bendiga enormemente. Yo soy el pastor Andrés Palafox. Si estás buscando una iglesia cristiana en donde congregarte, contáctenos enviándonos un mensaje vía WhatsApp al 9991 01 84 19. O igual si necesitas oración o aprender más sobre la palabra. Somos M aquí, Iglesias Cristianas. No importa en qué parte del mundo o México estés, tenemos un lugar para ti en cada ciudad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Dios te bendiga y recuerda, nunca es tarde para regresar a casa.